Bienvenidos sean hoy miércoles 30 de septiembre a este tercer webinar organizado por la MECA y Hablemos Claro, para escuchar e interactuar con la interesante ponencia titulada La ciencia, los alimentos y la nutrición en el mundo contemporáneo, que presentará el maestro en ciencias Fernando Berni, experto en ciencia de los alimentos y nutrición con especial interés en obesidad. Bueno, daré un brevario porque su currículum es muy extenso, pero aquí, adelante. El maestro Bedregne es licenciado en Ingeniería de Alimentos, egresado de la Universidad Iberoamericana. Cursó una especialidad en obesidad y comorbilidades en la misma universidad y posteriormente una maestría en nutrición humana en la Universidad de McGill en Montreal. Actualmente estudia el doctorado en innovación en ambientes locales del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional. Su área de interés académico es la educación en ciencias básicas en el estudiante de nutrición y el análisis metacientífico en el área de la obesidad y la nutrición. Y bueno, brevemente en este webinar, el maestro Bedregne guiará a todos ustedes a través del significado de hacer ciencia y la complejidad de analizar los resultados de la investigación en estas áreas de alimentación y nutrición. Y con esto introducirá el concepto de dieta y lo que constituye una dieta correcta o saludable. Finalmente se abordarán temas de ciencia de los alimentos y procesamientos para invitarlos a reflexionar a todos ustedes sobre si es posible juzgar a un alimento fuera de su contexto dietético y sociocultural. Antes de iniciar tan interesante ponencia, me voy a permitir realizar una pregunta para todos que les hace el maestro Bedregne. Administrador, por favor, pon la pregunta en la pantalla y las opciones. Bien, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta? A. En individuos sanos hay alimentos que nunca se deben consumir. ¿Pueden ir contestando en la pantalla, por favor? B. Existen alimentos que no se recomienda se consuman en grandes cantidades como parte de una dieta saludable. C. Toda la gente tiene que tener una dieta variada. D. Es posible consumir cualquier alimento en cualquier cantidad. Y E. Todas las anteriores. Y F. Ninguna de las anteriores. Esperamos sus respuestas en la pantalla. Y bueno, tenemos ya aquí una respuesta que va casi al 48%, que es la B, 51%. Existen alimentos que no se recomienda se consuman en grandes cantidades como parte de una dieta saludable. Muy bien, más adelante vamos a realizar esta misma pregunta después de la ponencia, a ver si es verdad. Y muy bien, adelante, maestro Bedregne, le cedo la palabra a su interesante conferencia. Muchas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias. Administrador, si me pudiera poner, por favor, la presentación, por favor. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a MECA, Hablemos Claro, por la invitación. Bien, la doctora María Ángeles ya nos dio una muy buena introducción a qué es lo que quiero hablar, aunque sí quisiera puntualizar un poco que el objetivo de esta presentación pues no es enseñarles a comer o que si las verduras son buenas o malas o algo muy innovador, sino que es más bien analizar un poquito las cosas más simples que tenemos enfrente y que de aquí nos vayamos con un poco de tranquilidad y también con la mosca en la oreja con respecto a lo que es hacer ciencia en nutrición, que no es nada fácil. Y para comenzar, pues me gustaría mucho pues contarles a todos ustedes algo que ya saben, que es que nosotros al tener un cerebro, al estar inmersos en la naturaleza, nos hacemos preguntas sobre lo que nos rodea. Y esto, pues, desde que el hombre es hombre y desde que existimos en esta tierra y tenemos uso de razón, pues nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, de qué está hecho lo que nos rodea, por qué hay truenos, por qué hay luz del sol, qué es lo que está pasando a mi alrededor.
Y entonces esto, pues es a lo que llamamos filosofía, ¿no? Hacernos preguntas. Posiblemente si un filósofo me oyera definir así su disciplina, no estaría muy contento, ¿no? Pero nos hacemos preguntas porque todos, pues tenemos esta capacidad. Y pues la filosofía fue evolucionando con el tiempo y una parte de la filosofía que se llamaba en su momento la filosofía natural, pues fue evolucionando hacia lo que hoy conocemos como ciencia. De hecho, a mí me llamó mucho la atención en un momento cuando me lo dijeron, que Newton no se consideraba a sí mismo como un científico, sino él se consideraba a sí mismo como un filósofo. Entonces, eso es algo muy interesante de ver, ¿no? La ciencia surge de esta capacidad que tenemos de hacernos preguntas. Pero hacernos preguntas no es hacer ciencia. Hacer ciencia es una cosa un poquito más profunda que hacernos preguntas. La ciencia surge de estas preguntas, pero no basta con ello. Entonces, si nos vamos a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, y buscamos qué significa hacer ciencia o qué significa ciencia, vamos a encontrar varias definiciones, ¿no? Pero esta es la que yo tomé como la ciencia en el sentido que yo quiero explicarles hoy, porque hay otras acepciones de la palabra. Y nos habla de que es un conjunto de conocimientos obtenidos, ¿no? Es este conjunto de conocimientos, pero no es cualquier conjunto de conocimientos, sino que es un conjunto de conocimientos que se construye a partir de la observación y el razonamiento sistemáticos. No nada más basta con que yo vea que el sol sale por el este un día, sino que tengo yo que sistematizar esas observaciones para poder yo llegar a un principio o a una ley general que me permita modelar o me permita predecir situaciones que ocurren en la naturaleza. ¿Okay? Entonces, pongo en negritas justamente la parte importante de lo que implica hacer ciencia, que es la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados. ¿Okay? Son palabras que al aire suenan muy simples, pero que tienen un nivel de complejidad enorme conforme vamos avanzando y conforme vamos analizando lo que es la ciencia. Nosotros cuando estamos en los primeros semestres de la universidad o en la preparatoria, pues vamos al laboratorio de química, al laboratorio de biología, hacemos prácticas y nos dicen que eso es hacer ciencia. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer como profesores y como alumnos es preguntarnos, ¿en dónde está esta parte de observación y razonamiento sistemáticamente estructurados y cómo se construye el conocimiento a partir de ellos? ¿Okay? Entonces, la parte teórica que me dan en la clase de biología, pues surge a partir de la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados. Y pudiera ser que nos frustre un poco el ver que de repente lo que nos dijeron ayer que era cierto o que era lo que parecía ser cierto, hoy en día a lo mejor ya no es tan cierto o a lo mejor tiene ciertos bemoles esa teoría que nos explicaron o pues nos dicen en la clase más avanzada, ¿qué creen? Eso que les habían dicho pues aplica, pero hasta este punto. A partir de aquí nosotros lo vamos a ver de una manera diferente y se nos viene abajo el mundo, pero pues eso es hacer ciencia. Ajá, es ir mejorando los modelos que conocemos, ir viendo más allá de lo que tenemos y acordándonos que de cada pregunta que respondemos surgen nuevas preguntas que pueden incluso llegar a contradecir las que ya respondimos. ¿Okay? Entonces, nuestro punto de partida es que si vamos a hablar de nutrición, de ciencia de los alimentos, pues tenemos que hablar de qué es una ciencia. Y aquí les pongo un esquema en el que hablo de la ciencia de los alimentos. ¿Okay? Nuestra primer ciencia, nuestro primer punto de partida del que queremos empezar a hablar. La ciencia de los alimentos. Pues es justamente esta disciplina en la que nos hacemos preguntas para responder o resolver problemas que tienen que ver con el sistema alimentario. Y pueden haber diferentes problemas
en el sistema alimentario. Yo puedo querer diseñar un menú o un producto nuevo, perdón. Puedo, como podemos ver en la imagen, déjenme ponemos el apuntador. Ajá. Pueden ver que si yo quiero, puedo hacer un producto nuevo. Ajá. Mi pregunta de investigación a lo mejor sería, ¿qué producto o cómo debe ser un producto para poder aumentar la cantidad de fibra que hay en él? Y, en fin, puede ser de diferentes formas. O puedo querer mejorar un proceso para la fabricación de un alimento, ¿no? Porque el proceso actual del nixtamalizado, pues, tiene efluentes muy contaminantes y yo quisiera optimizar esos efluentes para tener la misma calidad nutrimental de la tortilla, pero sin estos efluentes. O quizás en el área de la inocuidad de alimentos, ¿cómo podemos hacer para que haya menos patógenos en nuestro alimento? Y algo muy importante hoy en día es el tema de seguridad alimentaria, que no es lo mismo que inocuidad alimentaria, a veces se confunden una con la otra. Seguridad alimentaria tiene más bien que ver con la disponibilidad de alimentos de calidad nutricional a todas las poblaciones, ¿no? Entonces, la ciencia de los alimentos también nos puede ayudar a diseñar estrategias para mejorar la disponibilidad de alimentos en diferentes regiones. Por supuesto que la ciencia de los alimentos no podría responder preguntas sin partir de bases químicas y bioquímicas, sin tener en cuenta las ciencias de la nutrición, la microbiología, la ingeniería y todas las demás ciencias que si construyéramos una red veríamos un mapa enorme. Entonces, estas son tan solo algunas de las ciencias que pues existen y que apoyan a la ciencia de los alimentos. Y por supuesto que también podemos hablar de nutrición. Aquí debería de haber un cuadrito que dice nutrición, pero no lo hay. No pasa nada, nada más nos imaginamos que ahí está. ¿Y por qué puse un cuadrito que dice nutrición aquí y todo está en azul? Porque lo que quisiera puntualizar mucho con esto es que la nutrición es un proceso. Cuando hablamos de nutrición estamos hablando del proceso mediante el cual los seres vivos vamos a incorporar nutrimentos de nuestros alrededores, ¿ok? La nutrición la pueden llevar las plantas, la pueden llevar a cabo las plantas, la llevamos a cabo los animales, las bacterias, en fin, ¿no? Aquí simplemente me enfoqué en que hay nutrición animal y vegetal, pero también hay microorganismos que se nutren y que tienen sus propias vías metabólicas. Y la nutrición es un proceso que ocurre a nivel celular. Si estamos hablando de nutrición, estamos hablando de los fenómenos y los procesos celulares mediante los cuales los organismos van a asimilar los diferentes compuestos, ¿no? Que les llamamos nutrimentos. Podría decir o nutrientes, pero híjole, hay ahí muchas acepciones de que si digo nutrimentos, nutrientes, vamos a decirles nutrimentos a estos compuestos que nos ayudan a llevar a cabo nuestras funciones. Y la ciencia que estudia este proceso, pues nosotros de cariño también le decimos nutrición, pero hay quien le dice nutriología, también le podemos decir ciencias de la nutrición. ¿Ok? Entonces, cuando estudiamos sistemáticamente y observamos este fenómeno, estamos estudiando a la nutriología. ¿Ok? Y si aplicamos la nutriología o estudiamos la nutrición de los animales y en específico de los humanos, pues son las ciencias de la nutrición humana. Y cuando aplicamos el conocimiento generado por la nutriología para el bien de la humanidad, le llamamos dietética, ¿ok? Ese es como un poquito ahí hay jalones en términos y nombres. En los países anglosajones, de hecho, al que practica en hospital se le llama dietitian, ¿ok? Y la credencial es Registered Dietitian. Entonces, la profesión es de dietista registrado, son quienes aplican la nutrición. Un nutriólogo es quien estudia la nutrición sin necesidad de aplicarla en hospital. Hoy en día en Estados Unidos también es Dietitian Nutritionist, también le dicen, ¿no? Porque también el dietista tuvo que estudiar nutrición o las ciencias de la nutrición para llegar ahí. Entonces, estas son las dos ciencias que nos atañen ahorita.
y de las que vamos a estar hablando hoy. Pero la nutrición, como la pueden ver aquí, y ven que les prometí que había un rectangulito, pues aquí está. La nutrición, como la podemos ver aquí, es solamente un subconjunto de un fenómeno mucho, mucho más grande que se llama alimentación. La nutrición es el proceso a nivel celular, pero la nutrición está influida por un montón de variables socioeconómicas, psicológicas, antropológicas, culturales, incluso ambientales, que van a determinar de alguna u otra manera qué es lo que comemos, ¿no? No solamente comemos para nutrirnos, comemos por muchas otras razones, ¿no? Y eso es el fenómeno de la alimentación. Si comiéramos solo para nutrirnos, yo pediría que me pusieran una gastrostomía ahorita y entonces me paso licuados bien nutritivos, que a lo mejor son incomibles, pero la realidad es que hay otras razones por las que como, ¿no? Y eso hay que tenerlo en consideración siempre que estemos hablando de nutrición, que no es nada más este cuadrito de aquí aislado, sino que hay un montón de otras cosas alrededor. Y si yo me quiero acercar al fenómeno de la nutrición desde una perspectiva integral, tengo que incorporar a otras disciplinas como la ética. Hablamos de valores en la ética y del bien mayor, y entonces lo que como hace daño o no hace daño al medio ambiente, a los animales, se puede analizar desde una perspectiva ética. La sociología, la antropología, cuántos patrones alimentarios no varían de región a región o incluso entre religiones. Psicología, porque pues hay quienes comemos cuando nos sentimos tristes y cuando nos sentimos contentos también celebramos, ¿no? ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿No? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando comemos? Economía, ¿no? Pues hay disponibilidad o no hay disponibilidad de este alimento. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿No? Y ciencias ambientales, por supuesto, también, porque pues tenemos que estudiar los tóxicos que hay en la cadena de alimentos, tenemos que estudiar el efecto del medio ambiente en la disponibilidad de alimentos. Entonces no es una tarea simple el estudiar a la nutrición o el estudiar a los alimentos y el por qué comemos lo que comemos. Y si se nos ocurrieran preguntas sobre alimentación y salud, pues surgen miles, ¿no? Aquí solo puse 6, pero ¿cómo comemos para vivir mejor, para vivir más, para prevenir enfermedades, para no dañar el medio ambiente, para que se recupere un paciente que está ahorita con COVID? ¿Cómo afecta su estado de nutrición? Y no son las únicas preguntas que tienen que ver con alimentación. ¿Cómo evalúo a un paciente? ¿Cómo sé que tiene deficiencia de hierro? Y entonces podemos encontrar N cantidad de signos y síntomas que podemos medir y que podemos utilizar para evaluar a este paciente. Entonces, las preguntas son realmente el cielo es el límite, ¿no? Bueno, de forma, vamos a decir, epistémica en el conocimiento, pues yo me puedo preguntar lo que yo quiera, ¿no? Ya en la vida real hay otros obstáculos más allá del dinero incluso, que quizás no me van a permitir responder algunas preguntas, pero en realidad, como ser humano filosófico, pues me puedo preguntar lo que yo quiera, pero si lo quiero hacer por el método científico, tengo que seguir ciertas reglas o tengo que ser muy sistemático. Primero me tengo que asegurar que lo que yo demuestre lo puedan demostrar otros después. Entonces tengo que ser yo muy específico cuando quiero responder la pregunta y dejar muy claro qué hice para que otras personas que después quieran replicar lo que yo hice para ver que en verdad estoy bien o quisieran retomar lo que yo hice para subir más arriba, para ahondar y profundizar más, pues puedan hacerlo. Pero yo parto de una pregunta. Y yo sería muy tonto si quisiera aventarme como el Borras y responder esa pregunta así como así. Entonces lo que voy a hacer es, voy a revisar qué han hecho ya las demás personas, si alguien más ya quiso responder mi pregunta, porque acuérdense que hay una máxima filosófica que dice que todo
todas las preguntas ya han sido propuestas antes, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol y quizás alguien más ya se preguntó lo mismo que yo. Entonces, quiero ver cómo lo respondió o quiero ver las limitaciones de lo que hizo. Entonces, cuando yo hago este estado del arte, cuando yo me meto a ver qué hicieron las demás personas antes, quizás reformulo mi pregunta. Pero no solo reformulo mi pregunta, sino me hago de posibles vías por las cuales la pregunta se pudiera responder. ¿Y qué es lo que yo creo que pudiera pasar con base en la ciencia que ya existe? Entonces, este estado del arte también me va a permitir formular una hipótesis de investigación. La pregunta me va a decir hacia dónde quiero ir, los objetivos, y con los objetivos y lo que ya sé, yo puedo decir, pues quizás va a pasar esto o a lo mejor no va a pasar esto. Y qué bonito, ya planteé mi objetivo, ya se lo presenté al comité tutoral del doctorado y me aceptaron. Bueno, ahora tengo que plantear una estrategia para responder la pregunta. Y es ahí donde las cosas pueden salir muy mal. Porque la estrategia para responder la pregunta es lo que le llamamos la metodología. Pues en verdad tiene que responder la pregunta. Y es aquí justamente donde empiezan a brincar todos los chapulines y todos los grillos que vimos antes que hacen a las ciencias de la nutrición tan complejas, ¿no? Tengo que estudiar tantas cosas que están interconectadas, que son complejas, y hay un gran componente de teoría del caos ahí metido, porque es tan compleja la alimentación y la nutrición, que estudiarla y disecarla no es tan fácil, que si yo solamente quiero aislar un pedacito para observarlo, hay otras cosas que están alrededor que pueden afectar y que si no las estoy considerando, pues mi investigación no va a ser una buena investigación. Entonces, todo desde la muestra que selecciono, a quién voy a estudiar, cuántos de estos voy a estudiar, qué voy a medir, cómo lo voy a medir y si ese cómo lo voy a medir es válido, estoy teniendo cuidado con potenciales sesgos y errores en la investigación con esta metodología que estoy planteando. Nuevamente, a los estudiantes de prepa y de las licenciaturas, pues se les da un protocolo que ya está aprobado, pero también es útil que a estos estudiantes se les dé un problema de investigación para que ellos planteen una metodología y que alguien con más experiencia la critique y les haga ver los problemas. De ahí yo voy a tener datos crudos, ¿sí? El experimento te va a dar números o datos que quién sabe qué signifiquen aislados, pues yo los tengo que organizar, los tengo que presentar y los tengo que interpretar. Y nuevamente en color rojito, qué dicen los datos, ahí hay otra trampa muy grande. Y me tengo que asegurar que cuando yo analice esos datos, los datos estén hablando por sí solos. Que yo solamente haya hecho un procesamiento para que los datos hablen y no les haya hecho firmar una confesión forzada a los datos. También dicen por ahí los estadísticos que una base de datos va a decir lo que tú quieres que diga si la torturas lo suficiente. Entonces, si tú le sacas la raíz cuadrada a la variable y luego le aplicas tal y cual método y luego a eso le sacas otra cosa y excluyes a los que sí y a los que no, pues quién sabe si ya estás respondiendo tu pregunta inicial o estás respondiendo otra pregunta. Entonces, tenemos que tener cuidado de no estar haciendo lo que están haciendo estos entrevistadores aquí, que le están dando latigazos al entrevistado para que diga lo que quieren que ellos digan, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hacemos estadística. Y ya que tenemos eso, pues vamos a discutirlo y vamos a ver, ¿se parece a lo que yo había esperado de inicio o no se parece? Ajá. Y que no se parezca se debe a sesgos, se debe a un efecto espurio o es un efecto real, estoy descubriendo algo nuevo, que es poco probable generalmente. A veces esas diferencias que surgen tienen que ver, luego no son replicables en muchos estudios y hay que tener mucho cuidado, o realmente lo que encontré sí es algo que yo puedo decir, descubrí aquí este nuevo efecto. Llego a una conclusión, pero también abro nuevas preguntas. Muchas veces digo, mi estudio tiene limitaciones
y alguien más dice, pues yo voy a hacer tu estudio, pero ahora voy a quitarle las limitaciones que tú hiciste. Y entonces así estamos haciendo ciencia y estamos cambiando lo que conocemos. ¿Okay? Tenemos que seguir este método para poder llegar a esto. ¿Tiene limitantes el método científico? Sin duda, pero es la manera en la que nosotros, seres humanos, podemos construir más conocimiento. Sin duda tiene limitantes, no estoy diciendo que sea perfecto. ¿Okay? Entonces, administrador, le pido de favor si nos pudiera llevar a la siguiente pregunta. Y quisiera ver qué me pueden contestar acerca de esto. Los números nunca mienten. Les pido de favor que contesten en pantalla y en el chat no se cuenta. Los números nunca mienten, ¿verdadero o falso? Bueno, empezamos a ver que hay una tendencia bastante consistente. Administrador, si gusta, nos pudiera detener la encuesta. Los números nunca mienten. Vemos 50-50 y un poquito más de la mitad nos dicen que en efecto los números nunca mienten. Y un poquito menos de la mitad nos dicen que no, que los números sí mienten. Y esto es un poquito extraño porque pues en verdad los números no mienten, eso es cierto, los números son los números, no tienen carácter moral, ¿no? Pero dependiendo de cómo los interprete y que el que miente soy yo y puedo retorcerlos de manera que pues los números no están mintiendo, pero están presentando otro ángulo de la realidad que quizás no es el que yo quería medir de inicio. ¿De acuerdo? Entonces, sí no es una pregunta de, no, sí mienten, no mienten. Los números son neutros, pero si los tuerzo lo suficiente, quién sabe qué estén diciendo. Y cuando queremos hablar de evidencia en nutrición, quisiera que nos echáramos un clavado a ver qué hay hoy en día. Si nos metemos a Simago, que es una base de datos donde pues, están catalogados diferentes journals, diferentes revistas científicas, y ponemos el área de nutrición y dietética y alimentos, nos encontramos que hay 128 revistas relacionadas con la nutrición. Y aquí te los va clasificando en cuartil de publicación y el factor de impacto y de dónde son. Pero hay 128 revistas que hablan de alimentos y nutrición. Creo yo que es bastante. Pareciera que 128 no es mucho, pero creo yo que es bastante para una disciplina en particular como esta. Entonces, 128 revistas relacionadas con nutrición, que están publicando continuamente artículos de investigación de diferentes niveles. Tenemos cuartil 1, los Annual Review of Nutrition, esta revista que pues quedó hasta arriba, pero tenemos de varias, ¿no? Y hay de diferentes calidades. Y si nos vamos a Scopus y buscamos, yo puse esta cadena de búsqueda, Nutrition or Dietetics, or Food and Health, or Food and Nutrition. Vamos a ver más ahorita, no recuerdo todos los que puse en la cadena de búsqueda, pero me salen casi, aquí están, miren, de hecho, Food and Health, Food and Nutrition, Food and Disease. Nutrición, dietética, alimentos y salud, o alimentos y nutrición, o alimentos y enfermedad. ¿Okay? Son las palabras que busqué. Obtuve cerca de 1.800.500 artículos. ¿Okay? En Scopus nada más. En Scopus nada más, con estos temas. Estos son los artículos más citados que aparecen en Scopus. Podemos ver que es uno es un método que tiene que ver, un método para fibra dietética y polisacáridos en relación con la nutrición animal. Esto quizás para la plática de hoy no nos interese tanto, pero podemos ver este artículo del año 2000
con 10.994 citas, o sea, el sueño de cualquier SNI, que es sobre establecer la definición de sobrepeso y obesidad infantil en el mundo, ¿no? Y creo que este título nos habla un poco acerca de lo que nos preocupa hoy en cuanto a alimentos y nutrición. Tenemos el tercer artículo más citado en esta cadena de búsqueda. Es una ecuación para estimar la tasa de filtrado glomerular, que es para nutrición renal. Bueno, no nutrición renal en específico, es para estimar el funcionamiento renal en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, aunque se puede estimar en cualquier persona, ¿no? La tasa de filtrado glomerular. Y sí tiene que ver con la nutrición, aunque tangencialmente. Pero estos son los 3 artículos principales, uno de los cuales nos habla de sobrepeso y obesidad. Si yo bajo la base de datos de los 2,000 primeros artículos que salen aquí en Scopus, los primeros 2,000 artículos los manda uno a procesar y puede uno ir encontrando diferentes tendencias. Pero podemos ver aquí algo bien interesante. El número de publicaciones de esta cadena de búsqueda tiene su primer pico de subida. Se parecen a las curvas del COVID, ¿verdad? Ya estamos familiarizados con estas. Tiene su primer pico de subida más o menos en los años 70. Entonces, quiere decir, y tiene todo el sentido, o sea, en los años 70 fue que toda esta cuestión de la salud y los alimentos empezó a entrar mucho en boga. De mucho tiempo atrás hablamos de los alimentos y la salud, y Paracelso, que el alimento sea tu medicamento, que eso está equivocado en mi opinión. Que el alimento sea tu medicamento, no, los alimentos no son medicamentos. Ajá. Pero ya en 1972 empezamos a ver una subida. Y de hecho la dietética surge en la Segunda Guerra. La dietética surge como una profesión que empieza a agarrar auge en Inglaterra, justamente por la guerra. Las enfermeras que iban a la guerra eran quienes preparaban los alimentos y demás. Entonces podemos ver que al final de la Segunda Guerra empezamos a ver que hay un crecimiento, pero esta aceleración en las publicaciones de nutrición nos hablan que hoy en día, pues verdaderamente esta cuestión salud-nutrición nos está preocupando mucho. Y sí, los alimentos no son medicamentos, pero una buena nutrición nos va a ayudar a prevenir muchas cosas en el futuro. Entonces, yo no voy a curar una dolencia con un alimento, ¿no? Pero lo que nos está interesando hoy en día es prevenir, y lo podemos ver que hay un crecimiento enorme en la cantidad de publicaciones, ¿no? Tan solo entre 2000 y 2014, si vemos en el año 2000 tenemos 10,000 publicaciones, se quintuplica el número de artículos que hay en esta disciplina. El principal, me llama mucho la atención y por eso les pongo esta gráfica. Las revistas que han empezado a crecer en popularidad son revistas bastante más nuevas que las tradicionales, como el American Journal of Clinical Nutrition. Podemos ver que revistas como Nutrients o como Plus One, que son de Open Access, empiezan a tener mucha popularidad, ¿no? Y sí se ve hoy en día que muchas cosas nuevas salen en estas nuevas revistas de libre acceso. No es sorprendente ver que la gran mayoría de las publicaciones surgen de la Universidad de Harvard, y estas dos esta es la Escuela de Salud Pública de Harvard y esta es la Escuela de Medicina de Harvard. Son pues ahorita una escuela muy popular en cuestiones de nutrición y salud. Uno de los investigadores principales de ahí, el doctor Walter Willett, que es un poco, vamos a decir, controversial las cosas que publica en cierta medida, pero tienen una alta productividad. Y no es de extrañarse, porque hay mucho dinero en Estados Unidos para la investigación. De hecho, la gran mayoría de los centros que vemos, la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, la Universidad de California en Davis, ¿no? Los CDCs realmente son
importantes, aunque llama la atención también la Universidad de Sao Paulo sale bastante alta en estas publicaciones de nutrición. Entonces, esto nos puede ayudar a ver quién está investigando y dónde se está investigando esto principalmente. Y las áreas y las disciplinas en las que se está investigando la cuestión nutrición, salud, nutrición, enfermedad, alimentos, salud y enfermedad, son en el área, principalmente en el área médica. De hecho, si hablamos de ciencias biológicas y medicina, estaríamos hablando que es casi la mitad de las publicaciones que hay, ¿no? Entonces, esta cuestión salud, nutrición, salud y alimentos nos está preocupando mucho. Nos está preocupando mucho, lo podemos ver aquí desde inmunología, farmacología, bioquímica, medicina, todo esto suma como casi la mitad, ¿no? Casi la mitad, si no es que más. Y si metemos los 2000 primeros artículos en un programa que se llama VozViewer, yo puedo construir redes de concurrencia, las palabras que más aparecen y cómo se relacionan con otras palabras que aparecen ahí. Entonces yo construí esta red en VozViewer. A veces aparecen en clústeres, en grupos. Aquí no puedo yo diferenciar bien algunos clústeres. Quizás este clúster azul tiene que ver con la manera y los métodos de medición en estas ciencias. Podemos ver que es un problema, que es realmente problemática la cuestión de medir y tener validez en estudios de alimentos y nutrición. Esta parte roja a mí me parece que es la parte más médica, pero lo demás está como un poquito enredado. Si yo pongo el mouse sobre alguno de estos burbujitas, puedo ver con qué está conectada. Y me llama la atención que una de las palabras que más aparece es obesidad. Es obesidad. Silvia nos pregunta cómo se llama el programa. VozViewer. V de vaca o S. VozViewer. Obesidad y nutrición, dieta, son palabras que aparecen mucho. Entonces yo puse mi mouse sobre obesidad y lo que encuentro es estas conexiones. Las publicaciones en donde aparece la palabra obesidad están muy relacionadas en las publicaciones que aparece la palabra nutrición, ingesta de alimentos, dieta, niños, análisis de riesgo y, por supuesto, podemos ver aquí varias comorbilidades de la obesidad, ¿no? Y aquí podemos ver a lo mejor esta parte amarilla quizás tenga que ver un poco con fisiopatología, pero ahí también de repente aparecen otras cosas que no tienen que ver con fisiopatología, pero también fenotipo, balance energético, glucosa, insulina, resistencia a la insulina. Nos aparecen varias cosas en las que se está estudiando la obesidad. ¿Okay? No es sorprendente, ¿no? Esta cuestión de obesidad y cómo se relaciona, creo que son cuestiones que ya hemos visto, pero llama la atención que está muy relacionada con este clúster azul que ya habíamos visto que tiene que ver con la metodología, con la medición, con la muestra. Ahora, si toco yo la burbujita de dieta, pues nuevamente nos habla de lo que nos está preocupando hoy en día en cuanto a lo que comemos. EBC, hipertensión, diabetes, obesidad. Nuevamente se nos enciende esta cuestión de cuestionarios, epidemiología, masa corporal, ¿no? Entonces, ¿qué nos preocupa de la dieta? Pues fíjense también, dieta y cáncer, ¿no? Muy interesante. Estamos hablando dieta y cáncer, dieta y obesidad, dieta y enfermedad cardiovascular. Hay mucho, se está haciendo realmente investigación en esto. Sin embargo, tengo que ser muy puntual en esto y sí quiero que sea algo que se lleven a casa. Si algo quiero que se lleven a casa de esta plática, es lo que voy a decir ahorita, para que si ustedes van a hacer ciencia en nutrición y en alimentos de ahora en adelante, lo tengan muy en cuenta. Richard David Feynman es un profesor de bioquímica en la Universidad del Estado de Nueva York. Y él escribe este libro. Él es el que hizo el primer estudio de dieta cetogénica, el primer estudio clínico sobre dieta cetogénica. Él es un poco
pragmático en lo que plantea sobre la dieta y es un poco defensor de la dieta baja en hidratos de carbono. ¿Ok? Sin embargo, tiene puntos muy interesantes en este libro que se llama Nutrición en Crisis, estudios con errores, consejos un poquito mentirosos, vamos a decir, y la ciencia real del metabolismo humano. Entonces, no es un libro de divulgación, no es un libro científico, pero a mí me llamó mucho la atención cuando vi la portada, así, cuando lo vi puesto en internet en Amazon, dije, ay, ese libro yo lo quiero leer. Y lo lees y te das cuenta que mucho de lo que está diciendo son cosas que muchos de los que estamos en el área de la nutrición las hemos pensado. Y para darles una idea sobre la nutrición en crisis, les pongo dos títulos. Un título en el que nos dice que el aceite de oliva, el aceite de palma y el aceite de soya, y hago énfasis en el aceite de oliva, tienen efectos nocivos sobre el funcionamiento endotelial en gente joven. Es un artículo no muy nuevo, de 2007. Es un estudio clínico aleatorizado. Pero les presento otro título. Otro título en el que nos dice que el consumo de aceite de oliva está relacionado con un menor riesgo de enfermedad coronaria. Y entonces, ¿a quién le creemos? Este es más nuevo, es de 2020 este estudio. Pero ¿a quién le creemos? Y luego estos estudios que aparecen por acá son los que nos pone la tía chata en Facebook y nos dicen, mira, no comas aceite de oliva, te hace daño y el endotelio, y la tía chata ya es experta en endotelio. Pero sacamos nosotros otro artículo en el que nos dice que sí. Y entonces, si somos científicos, tenemos que meternos a ver la metodología y ver qué hizo quién. Y ver quién me convence más, quién tiene una metodología más robusta y más sólida. Pero no todos tenemos la capacidad y la oportunidad de poder hacer eso. Muy poca gente tiene incluso acceso a estas revistas, a estos artículos. Y sin embargo, lo que le llega lo que llega a oídos del público en general son los resultados de los dos, y es muy confuso. Incluso uno como científico, yo no soy estadístico, yo no estudié matemáticas aplicadas, no soy actuario, no llevé una materia que se llama análisis real. Entonces mi conocimiento estadístico es muy superficial y a nivel de usuario. Pero si yo hablo con un estadístico, quizás destroza mi trabajo y destroza mi metodología, porque me va a decir lo que estás haciendo no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, a veces uno lee y te dicen, hice análisis de componentes principales, y ya porque ese está bien complejo, ya decimos que debe de estar bien, y a lo mejor ni siquiera cumple con los supuestos del método. Entonces, no siempre tenemos manera de saber que lo que estamos leyendo es de calidad o de mala calidad. Podemos hacernos una idea, hay muchas cosas que si estás entrenado lo puedes hacer, pero no siempre. Y hay mucha mercadotecnia alrededor y muchos intereses alrededor de lo que se publica y de lo que se dice y de lo que llega a los medios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Disculpa. En unos minutos ya terminamos. Sí, claro. Entonces tenemos que regresar a esta cuestión de la alimentación, ¿ok? Y verlo desde la complejidad. Afortunadamente hay un oasis, un remanso de paz en esto. Dieta correcta. Nuestra legislación mexicana contempla en la norma 43 un remanso, un oasis de paz a esta gran cantidad de información, que si comemos tortillas, que si no, que si sí. Nos habla de una dieta correcta. La dieta, el patrón de lo que comemos, la suma de todo, debe de ser completa, tener de todo, equilibrada en las cantidades adecuadas, inocua, no me debe de hacer daño, no debe de tener tóxicos, bacterias, debe de ser suficiente para mí, para mis necesidades, debe de ser adecuada de acuerdo a mi cultura y por supuesto, y lo más importante en esta plática que les quiero decir es debe de ser variada. Porque si mi dieta es variada, yo no voy a tener problemas. Voy a poder consumir de todo
en diferentes proporciones, en diferentes momentos, y no me voy a fijar en estar consumiendo solo una cosa. Si buscan ustedes dieta correcta en Google, van a encontrarse esto. Esto no es una dieta correcta. Esta es una dieta que carece de proteínas, pero es lo que nos venden como una dieta correcta porque te vas a ver así. Y eso está bien, eso vende, ¿no? Entonces, esta no es una dieta correcta y desde ahí lo podemos empezar a ver. Nuestra legislación también nos provee en la orientación alimentaria de esta guía que podemos criticar mucho, pero que realmente pues nos enseña que la alimentación debe de ser completa, equilibrada, variada, suficiente, inocua. 3 grupos de alimentos en todo. 3 grupos de alimentos, verduras y frutas, productos de origen animal o leguminosas como fuente de proteína, y por supuesto que cereales, que podemos ver que muchos de estos alimentos son procesados. No sé en qué momento del procesamiento dejan de ser procesados y se vuelven ultraprocesados, porque a mí no me ha quedado claro. Habría que escribirle un correo a alguien en Brasil para que nos diga en qué momento se vuelven ultraprocesados y si entran o no en esa clasificación. Pero aquí podemos ver pan, tortillas, podemos ver enlatados, ¿no? El procesamiento del alimento no tiene que ver con lo que lo compone, ¿no? Puedo yo hacer una salchicha en casa bien procesada que tenga un montón de sodio igual, ¿no? Entonces, el ultra o no ultra no tiene que ver. Todo cabe, ¿no? ¿Qué más? La Academy of Nutrition and Dietetics nos dice en un position, en una postura, que todos los alimentos caben dentro de este patrón si son consumidos con moderación, en proporciones adecuadas y acompañados de actividad física. Ajá. La Academy of Nutrition and Dietetics nos habla de una dieta total, no nos habla de alimentos aislados. ¿Por qué? Porque lo que sale de alimentos aislados, cuando juntamos toda la evidencia científica, llegamos a que con moderación todo es mejor. Eso es lo que nos dice la evidencia científica toda en conjunto, de buena calidad. Alimentos buenos y alimentos malos es pensamiento dicotómico y nos habla de una baja capacidad de abstracción. O lo clasifico como bueno o lo clasifico como malo y no hablo de su circunstancia, no hablo de en qué está metida y nos hace, nosotros si fomentamos en el consumidor, en la gente, en nuestros pacientes, este pensamiento dicotómico, no les permitimos tomar decisiones complejas, les estamos entorpeciendo incluso su autonomía. Incluso si el paciente y la persona quiere llevar una dieta no variada, una mala dieta, yo le puedo decir lo que quiera, yo no tengo derecho a señalarla y a juzgarla por lo que come, es decisión al final de la persona, ¿no? Debo de respetar su autonomía. Como profesional doy recomendaciones, pero hasta ahí. Y fomentar el pensamiento dicotómico no es ético. Y aquí les pongo dieta total contra alimentos buenos y alimentos malos. Se me antoja una galleta, pues me como la cochina galleta y no pasa nada. No hay derrota moral. Sigo con mi vida, sigo comiendo bien. Controlo lo que como. Controlo entre comillas. Yo estoy en control, yo decido qué como y quiero comer bien. En cambio, si tengo pensamiento dicotómico, se me antoja una galleta, pero la galleta es mala, me como un brócoli, pero se me sigue antojando la galleta, me como una galleta de arroz, pero sigo teniendo galletas y de repente cuando me doy cuenta, ya me comí muchas galletas y ya rompí la variedad de la dieta y ya no soy yo quien está en control. Entonces, este pensamiento dicotómico no le hace bien absolutamente a nadie. La dieta total no es un llamado a elegir alimentos de baja densidad nutrimental y tampoco es la promoción de la enfermedad. Es ver el contexto completo. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. O sea, nadie está diciendo, no, es que atibórrate de chocolates y de refrescos altos en azúcar y todo. No, todo cabe en moderación. Vamos a calmarnos un poquito, vamos a quitarle el miedo a algo tan cotidiano que es comer
y vamos a disfrutarlo. Es un llamado realmente a la variedad. La variedad es importante. Por ejemplo, esta dieta no es una dieta variada. Podemos verlo. Desayuno, quesadillas y café con leche. Comida, la hamburguesa y el arroz, donde faltan verduras, falta fibra. Ahora, si yo como esto un día, no sé si tengamos tiempo, pero bueno, vamos a brincarlo rápido. Si yo como un día esto, pues no va a pasar nada. Si este es un día de mi vida, no va a pasar nada. Yo tengo que ver el contexto general, la semana, el mes. Incluso puedo comer un mes así y siempre puedo retomar, regresar a la dieta total, a balancear, a tratar de comer mejor. No hay culpa. Pero tampoco es una dieta variada. Para empezar, está muy verde. Para terminar, tiene muy pocas fuentes de proteína. Y a mí me preocuparía ver esto en un paciente. Definitivamente no sería recomendable tampoco repetir este patrón muchos días. Esta dieta es mucho más variada, no es perfecta. No es perfecta. Si yo como esto todos los días, tampoco sería variada. Okay, depende mucho de muchas cosas. Pero puedo ver que hay proteína, hay frutas y verduras, hay productos, hay cereales, ¿no? Hay un poco de todo. Hay una pizza, no pasa nada, ¿no? Todo con medida. Entonces, podemos comparar muchas cosas. Comer brócoli diario tampoco es bueno. Eso es lo que quiero que vean. Y que no hay dietas perfectas, pero hay variedades. Y los quiero dejar con algunos pensamientos. En el mundo contemporáneo, ¿qué dificultades me voy a enfrentar para llevar una dieta variada? Trabajamos mucho en el día a día. Somos de los países de la OCDE que más horas trabajadas tienen. Si son eficientes o no, no importa. La gente pasa poco tiempo en sus casas. La entrada, bueno, hoy en día todas las familias, la mujer, el hombre trabajan, pero también hay una sobrecarga de trabajo en la mujer, que es quien tradicionalmente y desafortunadamente no debería de ser así, pero es quien tradicionalmente cocina en nuestro país, ¿no? Y qué tiempo le queda a esta pobre persona para preparar los alimentos con todo lo que tiene en la cabeza. Y entonces ponernos a pelar calabacitas quizás ya no sea tan apetecible en estos momentos. El estrés, la tecnología y el poco descanso que tenemos. ¿Cómo influye esto en nuestra capacidad de llevar una dieta variada? Son preguntas que yo les dejo abiertas y que yo los invito a que científicamente las traten de responder o por lo menos piensen en ellas y lo tengan en mente si son profesionales de la salud o si se están formando como nutriólogos o dietistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Han surgido bastantes comentarios después de su original, podría yo llamarle plática, porque realmente usted está uniendo la parte filosófica del ser humano, del ser, de la capacidad que tenemos de elegir como seres humanos de libre albedrío, incluso en la comida. Y en una de las preguntas que hay, tenemos aquí, bueno, estudiantes de licenciatura que han concursado, profesionistas, profesionales ya con experiencia. Y bueno, una de las primeras preguntas es, ¿cómo obtengo mi valor nutrimental si tengo pocas herramientas para determinarlo? ¿Y qué involucra un valor nutrimental de un alimento? Esa es una muy buena pregunta. Como tal,
el determinar el valor nutrimental de un alimento solo no tiene yo considero que no tiene una utilidad tan grande. Si hablamos de una dieta variada, en la que incluyamos los 3 grupos de alimentos que nos vienen en aquel controversial plato del bien o del buen comer, siempre se me olvida de cuál es y eso que lo acabo de ver. Si nosotros incluimos de los 3 grupos de alimentos, tenemos cierta flexibilidad en nuestra dieta. Entonces, ¿qué importa que si lo que me estoy comiendo, que si es alto en sodio, si me lo estoy comiendo diario, aunque sea bajo en sodio, va a ser problemático? ¿Qué importa que sea alto en calorías, bajo en calorías? Yo tengo que variar, tengo que poder incluir de diferentes cosas, tengo que poder, y siempre en mente teniendo estos 3 grupos: verduras y frutas, cereales, fuentes de proteína. Muy simple, es muy sencillo, lo demás es muy complicado. No necesitamos herramientas de fórmulas y correlaciones y hacer estadística cada que vayamos al supermercado. Es demasiada carga emocional para las personas. Variar la dieta sería la mejor herramienta para el valor nutrimental. Ok, y uno como analista de alimentos, bueno, tendríamos que determinar la composición Claro. mental o un análisis químico proximal, ¿verdad? Sí. Y luego determinar el contenido energético y bueno, las vitaminas comentaban, las minerales, bueno, ese es otro, para tener una tabla nutrimental completa, ¿verdad? Un valor nutrimental completa es algo complejo, sobre todo si en donde estás como analista de alimentos, pues estás limitado. ¿Cierto, maestro Belén? ¿Usted qué tiene? Sí, es muy complejo. El análisis proximal es realmente, porque hay métodos, hay N1000 métodos y hay técnicas muy caras. Como analista de alimentos, pues bueno, si ese es el trabajo, pues se debe conseguir financiamiento para poderlo hacer bien y el entrenamiento para poder investigar en eso. Pero como consumidores, pues dieta variada, porque no todos los alimentos son fuentes de las mismas vitaminas. Entonces, si yo varío, también estoy asegurando que estoy teniendo el aporte de vitaminas. Así es. Bueno, un punto muy importante es el término de alimentos ultraprocesados y al etiquetado que se está haciendo en los países de Sudamérica. Quienes lo toman de referencia, ¿usted qué opina acerca de este tema en cuanto al nuevo etiquetado de alimentos en nuestro país y sobre todo utilizando el término de ultraprocesado? Porque aquí en la audiencia muchos no están de acuerdo, coinciden con usted que ese término no existe de acuerdo a la Ley General de Salud, otros sí lo apoyan, la mayoría comenta que no, pero ¿usted qué opina sobre la nueva ley de etiquetados en este tema? Esto lo digo a título personal. Es mi propia opinión, porque no tengo otra. Yo considero que estas cuestiones están un poco sobradas y que confunden al final bastante más de lo que pudieran ayudar, porque siento que no discriminan bien entre alimentos. Realmente casi todo lo que vemos tiene sus etiquetados, ¿no? El azúcar, es que dice exceso de azúcar, bueno, pues es que eso no necesitas decírmelo con un etiquetado. Las salsas botaneras que le ponemos a las papas dice exceso de sodio. Y espérate, pero pues es que para que yo me coma 100 gramos de esa salsa, pues a lo mejor lo que necesito no es ir al nutriólogo, a lo mejor ya tengo yo un problema, pues quizás de la ingesta de alimentos a nivel psiquiátrico. Si me estoy comiendo 100 gramos de una salsa que es picante, que no te puedes comer. Entonces, hay cuestiones ahí con este etiquetado que, bueno, sí necesitamos tener y orientar a la población a hacer elecciones variadas y buenas, pero yo tengo dudas sobre si estos octágonos van a cumplir o no el objetivo. Y por otro lado, el término ultraprocesado me parece que es un término muy desacertado. Si yo pongo carne, la muelo, le agrego sales de cura, la pongo a masajear, entonces hago mi diagrama de flujo para fabricar jamón.
¿Y en qué momento, en qué flechita deja de ser procesado y se vuelve ultraprocesado? Es una definición, y los nombres sí importan. En ciencia los nombres sí importan. Entonces, ¿en qué momento este ultraprocesa y el que sea o no ultraprocesado, en qué varía en mi metabolismo? ¿Qué cambia cuando me lo como? ¿Por qué es ultraprocesado o por qué no es ultraprocesado? Entonces, es un término un poco desafortunado, en mi opinión personal, que confunde más de lo que ayuda, nuevamente. Así es, tal vez está confundiendo o dirigiendo a ultrapasteurizado, que eso tenemos que ver que directamente con la leche, ¿no? Y con la temperatura, pero de allí todos los alimentos catalogarlos con ultra, en lo personal también coincido con usted, y muchos de los asistentes coinciden con usted, maestro Bedregne. Muchas gracias en este tema del nuevo etiquetado. No sé qué vamos a hacer. Bien, también comentaba usted sobre esta controversia que hay, que recibimos mucha información de fuentes, ahora de tantas redes, por ejemplo, de lo que usted comentaba del aceite de oliva, ahora igual del aceite de coco. Muchos dicen que es muy bueno, que ayuda a adelgazar, otros que no, que aumenta el colesterol. Entonces, habría que ir la población a buscar esos artículos científicos que muchas veces están disponibles para la audiencia científica, que para el público en general. ¿Qué podríamos hacer como público normal, como población, saber o qué estrategia usted implementaría para tener la información correcta? Porque muchas veces, aunque hay regulaciones, sí, hay muchísima información, como dice de la tía Juana, ¿no? De la tía Chata, sí. De la tía Chata. ¿Qué estrategia podría decir para tener una información fidedigna, científica y conjuntar? Porque lo mismo está pasando a nivel de investigación. Hay una controversia. Sí. Para empezar, los propios investigadores, como usted lo dice, los propios investigadores en nutrición y alimentos no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hay agarrones fuertes en congresos y en presentaciones, hay rivalidades terribles entre mismos investigadores que no se terminan nunca, ¿no? Para empezar por ahí, pero para la población en general, yo creo que en nuestro país hace falta un periodismo científico responsable, para empezar, que aterrice estas ideas y que la gente pueda decir, yo confío en esto. Hay iniciativas muy buenas, como la de Hablemos Claro, por ejemplo, lo quiero tocar y lo quiero decir, en las que la comunidad científica se ha puesto de acuerdo para divulgar y poder platicar de cosas que son aparentemente complejas y llevarlas al nivel de la población en general, que quizás no tiene el bagaje educativo para poder entender las cosas. No digo, la gente no es inculta, simplemente que quizás no lo han estudiado, ¿no? O les dices química y se les paran los pelos. Y está bien, cada quien a sus cosas, pero si vamos a comunicar algo, hay que comunicarlo responsablemente y hay que comunicarlo bien. Entonces, partiendo de esa base, pero en vía de mientras no lo haya, creo que una buena máxima a seguir es, pues, la más simple. Todo en exceso es malo. Vamos a buscar variedad. Vamos a buscar un poquito de todo. Así es, la audiencia coincide con usted que es importante la ingesta, como ya comentaba en su ponencia. La ingesta, no tener miedo. Me va a hacer daño, ya no lo como, porque eso nos limita y nos impide la capacidad de elegir. Quiero comerlo, pero no en exceso. Tal vez sería bueno que nos dijeran cuántos gramos o no sé, algo muy práctico de la ingesta, que no, hasta acá, para limitarnos un poco. Preguntan también, ¿qué opinas sobre los alimentos orgánicos? ¿Cuál sería la desventaja de estos alimentos? La desventaja, por la que quiero empezar, es el precio. Ajá. La ventaja es que a lo mejor vienen en envases muy monos y con publicidad muy bonita, pero realmente, así como tal, decir orgánico tiene una ventaja sobre lo convencional,
No, orgánico no significa que no tenga pesticidas, orgánico no significa que no haya sido tratado de tal o cual manera, orgánico no significa que no ha sido procesado. Entonces, orgánico, en mi punto de vista, es meramente una cuestión mercadológica. Sí hay una certificación, pero de ahí a que sean superiores en calidad, no. El sabor, el color, eso tiene más bien que ver con la tierra, la estacionalidad. No tiene sentido. A mí me parece que es nada más más caro, más caro y favorece a esta cuestión horrible del privilegio de la salud. Ajá, solo los privilegiados tienen acceso a lo bueno. Imagínense qué mundo más horrible. Yo creo, coincidiendo con usted, que ahí tendríamos que incentivar el huerto en casa para que así aprovecháramos de alguna manera ese alimento que sabemos que es orgánico y que sea económico. En lo personal considero que podríamos utilizarlo muy bien haciendo nuestro huerto en casa, que es lo que... Eso sería sustentable y en casa, y actividad familiar, actividad física. Ajá. Sí. Y es bonito ver de dónde viene y cómo crece y todo, pero hay quien no tiene el tiempo. Entonces, que si pesticida, que si no, variedad. Si te comes la misma manzana, no te vas a morir del pesticida, pero te vas a tapar el intestino terriblemente de toda la cantidad de pectina que te comiste. Entonces, variedad. Así es. Muy bien. Preguntan también cuál es su tesis de doctorado. Mi tesis del doctorado. Estoy trabajando en justamente la formación de valores tecnocientíficos en los alumnos de química general de primer semestre de una universidad. Cómo se pueden formar estos valores tecnocientíficos para implementar innovación, para implementar actividad científica en los alumnos y que las materias de ciencia no sean nada más me siento a picarle a la calculadora y a seguir recetas, sino estoy estudiando la herencia científica de la humanidad y estoy estudiando cómo se hizo para que la pueda apreciar, la pueda aplicar y la pueda eventualmente replicar si así lo necesito. Oh, qué bien, qué interesante. El punto humanitario es lo que ahora necesitamos, ¿verdad? Todos. ¿Usted qué opina de las diferentes normas regulativas que hay a nivel mundial? Por ejemplo, tenemos la norma oficial mexicana, tenemos las tablas de nutrición del antiguo INN, Instituto Nacional de Nutrición, que ya ahora es de Ciencias Médicas también. Tenemos el códex, porque lo están comentando los asistentes, cuál utilizaríamos, cuál es más fidedigna para referenciar nuestro valor nutrimental del alimento, para decidir cuál es el mejor, bueno, o el alimento con cierto valor nutrimental que nosotros deseamos o queremos elegir para consumir. ¿Cuál de todas estas dependencias considera usted que es o tendríamos que hacer una sinergia? Yo creo que lo más importante sería que cerremos filas, aunque para eso tendría que haber pues mucho consenso y pues deshacernos de estos egos científicos tan terribles que también son muy dañinos, tan dañinos como la ambición de las grandes industrias y el ego científico. Yo creo que es muy pernicioso porque evita cerrar filas en este tipo de cosas. Yo creo que todos tienen, o esperaría, que todos tuvieran en mente el bien mayor, el hacer el bien, el buscar el bien. Desafortunadamente a veces hay mejor calidad que otra y para llegar a este consenso yo creo que está difícil, ¿no? Pero no me gustaría tampoco mojarme las manos diciendo este es mejor que otro, porque no lo sé, porque realmente no me he echado un clavado a ver de dónde se construyó cómo se construyó este otro, cuál es mejor, cuál es peor. Tendrán sus ventajas, sus desventajas y habrá que verlo y estudiarlo a fondo. Pero yo creo, al margen, que se debe de hacer una sinergia, como bien lo mencionó, y que se deben de cerrar filas,
porque lo peor que podemos hacer por la humanidad y por la población de nuestro país es tener unas recomendaciones por aquí, otras por acá y otras que yo me saqué de quién sabe dónde para decirlo, para llevar mi agenda, ¿no? Entonces creo que sí es necesario llegar a un punto en común. Muy bien, gracias, maestro Bedregne. Nos están comentando y pues ahora la actualidad es la inclusión de las técnicas de biología molecular en la creación de nuevos alimentos, incluso, por ejemplo, con más contenido de carotenoides, de algunos pigmentos. Eso ya está involucrando ahora los nuevos alimentos. Y comentan, bueno, que los orgánicos, en ese sentido, pues no tendrían podríamos decir, ese detalle, esa inclusión, que en muchos pues no estamos de acuerdo porque no sabemos si tienen una modificación genética o no. Entonces a esto nos lleva a los nuevos alimentos modificados genéticamente. ¿Usted qué opina al respecto de esos nuevos alimentos? Pues toda esta cuestión de organismos genéticamente modificados, transgénicos, genera mucha polémica. La realidad es de que la ciencia actual, y en este sentido sí es muy contundente, en que no se ha podido demostrar que causen un daño franco. Ahora, no podemos caer tampoco en la falacia de decir como no se ha podido demostrar significa que no. Significa, si nos vamos a la lógica, como parte de la filosofía, el que no se haya podido demostrar solamente significa que no se ha podido demostrar. Ajá. Basta un contraejemplo para tirar eso, ¿no? Pero hasta ahora esa es la realidad. Y si nos ponemos a pensar en la cantidad de cosas transgénicas y genéticamente modificadas con las que convivimos en el día a día, nos daría un infarto, porque son mucho más de lo que nosotros somos organismos genéticamente modificados. Pues gran parte de nuestro genoma son transposones y son segmentos de DNA que se mueven entre ellos, y tenemos partes de genomas virales que quién sabe de dónde vinieron, ¿no? Nosotros somos organismos genéticamente modificados. Ahora, el maíz que tenemos hoy en día, pues hubo una selección artificial, porque el maíz prehistórico, prehispánico, el maíz viejo, muy, muy viejo, el teosinte, pues una cosita así chiquitita, y para que se reprodujera el maíz necesitó de la intervención humana para abrir la mazorca y que se volvieran a cultivar las semillitas del maíz. ¿Y qué maíces eran los que escogíamos? Pues los más grandes, los que daban más rendimiento, y ahí tenemos una selección artificial, y ahí tenemos pues diferentes cosas, o sea, los mismos maíces, los mismos granitos de maíz, hay cambios y movimientos genéticos, y por eso tenemos mazorcas que tienen granitos de un color y granitos de otro color. Entonces, pues yo no sé o sea, son nuevas técnicas que nosotros manipulamos, pero son cosas que ocurren en la naturaleza también. Si nos vamos a la falacia de que lo natural es lo bueno, pues esto también son cosas que ocurren en la naturaleza. Las bacterias intercambian plásmidos entre especies diferentes. No sé, a mucha gente le asusta porque quizás no lo conoce, pero la realidad es que hasta ahora no hay evidencia de que sean cuestiones que son malas, y es bastante más prevalente todo lo genéticamente modificado de lo que creemos. Así es. De hecho, pues se llaman cruzas, ¿no? Que hacían antiguamente los agrónomos en los 80, estuvo muy de moda, y ahora ya lo hacen más direccionado con las técnicas de ingeniería genética. Muy bien, acá tenemos personas interesadas. ¿Cómo iniciaría usted o sugiere, nos recomienda iniciar un proyecto de investigación en alimentos? Yo lo que les sugiero para iniciar un proyecto de investigación, primero tenemos que tener una pregunta muy concreta en mente. ¿Qué quiero responder? Y también tener en mente que esta pregunta quizás valdría la pena que la respuesta tuviera una incidencia social, una incidencia a largo plazo. Lo que voy a hacer es innovador o no es innovador, va a ayudar, no va a ayudar. Si nada más me voy a fusilar lo que ya han hecho 80, ¿para qué?
¿Para qué gastar dinero en eso? Porque la investigación cuesta. Entonces, una pregunta muy clara, una pregunta que incida, una pregunta, no voy a decir que haga la diferencia porque la ciencia no siempre hace la diferencia ahorita, pero quién sabe si después no lo va a hacer. Entonces, sí buscar algo que no haya sido contestado. ¿Usted está de acuerdo en regresar a nuestras antiguas técnicas de conservación y utilizar materias primas alternativas como los insectos, por ejemplo, y regresar a esas técnicas de conservación como la fermentación que tienen tantas ventajas? Yo creo que una cosa no está peleada con la otra. Yo creo que pues el consumo de insectos, pues si te gustan, adelante. Si afortunadamente el sol sale para todos, ¿no? Y podemos experimentar y se pueden hacer muchas cosas. Ahora, técnicas como fermentación, pues sí que tienen beneficios, diferentes beneficios a la salud. Ahorita no me sale ninguno de la punta de la cabeza, pero pues, ¿mandé? Flora microbiana. Sí, la microbiota, diferentes compuestos que pudieran ser prebióticos y demás que pueden surgir en el proceso de fermentación, pero vamos, que habrá gente a la que no le gustan y no tienen que ser una condición forzosa para todos, ¿no? Entonces, yo creo que pueden estar y se puede coexistir y se pueden desarrollar cosas nuevas e innovadoras a partir de lo antiguo y se puede regresar a lo antiguo y se puede... El sol sale para todos, ¿no? Yo es como lo veo. Así es. Cuando cuidamos, por ejemplo, el medio ambiente, que sea siempre en ayuda al bien para la humanidad. Exactamente. Doctoral comenta, ¿verdad? El que está usted estudiando, que no genere, ya no queremos más residuos tóxicos en los procesos, ni residuos ni componentes que dañen al medio ambiente y a la salud de los humanos. Entonces, buscar las técnicas de conservación, tanto ancestrales como las nuevas, las novedosas y las que están ya en proceso, como todas estas técnicas de conservación de altas presiones hidrostáticas que son tan amigables con el medio ambiente, extrusión y bueno, tantas que podemos comentar, ¿verdad? Claro. Le agradecemos muchísimo, maestro Pedregne. ¿Qué sugerencia nos puede dar de toda esta plática que nos ha dado y de su opinión respecto a los alimentos? Me gustó mucho su punto de vista humanitario del ser humano y hacer un conjunto de nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra capacidad de discernir y de elegir. En este contexto, todo englobando, ¿nos puede dar una última conclusión, por favor, o conclusiones de su tema? Claro que sí. Yo los invito a no tener miedo. Yo los invito a, si empiezan a escuchar noticias muy escandalosas sobre esto y lo malo y el miedo, no vamos a escucharlas, vamos a basarnos en la ciencia, en lo total, en este sentido común que todos tenemos de decir, pues si yo consumo una dieta variada, si yo, y si no lo hago diario tampoco pasa nada, pero siempre puedo regresar a hacerlo. Ajá, si me salí tantito hoy de esto, siempre puedo regresar a hacerlo. No lo tengo que hacer diario, no soy perfecto, ¿no? Y lo mejor sería, vamos a llevar, como les dije, esta dieta variada, en la que incluya de todo, en la que si me quiero dar un gusto, a lo mejor me va a subir el colesterol tantito, le doy chance a mi cuerpo de que me lo vuelva a bajar, pero me hizo bien al alma. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. No tengan miedo. Resumido. Aplicado para todo, ¿verdad? Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro Pedregne. Fue una plática muy interesante, diferente, podríamos decir, a lo que estamos acostumbrados y muy versátil. Bien, voy a pedir al administrador si nos puede poner, por favor, la segunda pregunta para toda nuestra audiencia, los chicos, los asistentes. Muy bien.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta? Estamos poniendo la misma pregunta del inicio para ver si ha cambiado su opinión. A. En individuos sanos hay alimentos que nunca se deben de consumir. B. Existen alimentos que no se recomienda se consuman en grandes cantidades como parte de una dieta saludable. Toda la gente tiene que tener una dieta variada como la C. D. Es posible consumir cualquier alimento en cualquier cantidad. E. Todas las anteriores. Y F. Ninguna de las anteriores. Estamos viendo que ha cambiado su opinión. Eso es importante porque de acuerdo al conocimiento tenemos la capacidad de cambiar de opinión, de decisión. Muy bien, excelente, 65.97% han comentado que toda la gente tiene que tener una dieta variada. Excelente, creo que llegamos a la meta, ¿verdad, maestro Bedregne? Cambiar Pues nuestra sí, percepción. es muy interesante esta cuestión de la pregunta C, porque también filosóficamente podríamos decir, bueno, toda la gente tiene que, pues así de tener que no, pero pues la dieta variada es, yo les digo, para mí es un oasis. O sea, es entre tanta información y tanta cuestión que da miedo, porque sí da miedo, decir, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Ese sería la cuestión aquí. Un equilibrio, ¿verdad? Exacto, exacto. Excelente. Bueno, estimados todos, después de esta magnífica conferencia del maestro Bedregne y la interacción con ustedes, les agradecemos muchísimo la participación que han tenido en el chat y en la pantalla. Eso es muy valioso para la MECA y Hablemos Claro. Les agradezco mucho su participación y los invito al siguiente webinar de AMECA y Hablemos Claro, que tendrá lugar el 28 de octubre. Como siempre, recibirán una invitación en su correo. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.